Hoy en La Salud en tus manos, aquí en Popular Televisión y en el grupo Cadena Media, vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es una enfermedad bastante frecuente, afecta al 10% de la población. Conforme aumenta la edad, aumenta su frecuencia. De hecho, las personas mayores de 75 años, el 80% de ellas tienen artrosis. La artrosis produce a veces dolores importantes y a veces una invalidez funcional. Os voy a decir una cosa, si yo estuviera en mi casa viendo la televisión y un presentador de un programa de salud sale diciendo lo que yo acabo de decir, cambio automáticamente de canal. Pero yo os voy a pedir por favor que no cambiéis de canal, que nos deis un voto de confianza, porque precisamente de lo que nosotros vamos a hablar aquí es de si podemos prevenir la artrosis, es de qué fármacos o qué sustancias tenemos para proteger el cartílago, qué ejercicios podemos hacer, cuándo hay que hacer infiltraciones e incluso cuando es necesario, cuándo se debe operar. Para eso contamos en el plató con diversos médicos especialistas en este tema, a los cuales os voy a presentar. En primer lugar tenemos a Purificación Gómez, que es doctora en atención primaria. Muchas gracias, Puri, por venir hoy. Gracias a ti por invitarme. También tenemos a María Rodríguez Miñón, que es traumatóloga en el Hospital Morales Meseguer. Gracias, María, por venir. Juan, a ti por invitarme. Y a José Luis Martínez Gil, que es fisioterapeuta, es doctor en fisioterapia, por aquí, por la Universidad Católica San Antonio. Gracias, José Luis, por venir. Gracias, Juan. Y al doctor Luis Linares, que es reumatólogo en el Hospital de la Risaca. Somos compañeros. Y somos compañeros desde hace muchísimos años. La primera pregunta que yo quería hacerte era a ti, Luis. Tú sabes que mucha gente le pregunta y dice, ¿tiene usted algo? Y dice, yo tengo reuma. Tengo reuma. Cuando una persona dice que tiene reuma, ¿a qué se está refiriendo? Y luego que nos digas qué es exactamente la artrosis. Bueno, pues la verdad es que es un término que se utiliza muchísimo. Normalmente las personas cuando quieren decir tengo reuma, se refieren a un dolor que tiene un origen musculoesquelético. Pero en realidad, con la palabra reuma estamos metiendo más de 300 enfermedades, porque pueden ser enfermedades del hueso, enfermedades de las articulaciones, enfermedades de los tendones, enfermedades de los ligamentos, enfermedades como la artrosis, como la osteoporosis, como la gota, como la artritis. Es decir, que es un término demasiado genérico y solo lo que suele indicar es, como ya te digo, que es dolor. En cuanto a la artrosis ya es un tipo de enfermedad de los huesos y de las articulaciones que se basa o se centra fundamentalmente en el cartílago. Se va a producir una degeneración de ese cartílago y eso va a tener unas consecuencias, como tú has comentado al inicio. Normalmente yo siempre le explico a los pacientes que el cartílago es como una superficie, es como un suelo pulimentado en donde se puede deslizar muy bien la articulación. Entonces se pierde ese cartílago, roza un hueso con el otro, por entendernos, y eso va a producir tanto dolor como limitación como signos inflamatorios. Y María, ¿por qué se produce esa alteración del cartílago? ¿Por qué se produce la artrosis? Pues hay unos factores intrínsecos, que son factores que dependen del paciente, y otros factores que nosotros llamamos extrínsecos, que no dependen del paciente, y ambos participan en la artrosis. Por ejemplo, se ha visto que las mujeres son más propensas a padecer artrosis, la edad también, como comentabas tú antes, también aumenta la prevalencia de esa artrosis. Hay diversos genes que participan también o que pueden participar en que aparezca la artrosis, y luego algunas enfermedades metabólicas que favorecen también. Y factores que no dependen en concreto de esos factores, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso del que hablaremos ahora, ¿vale? Y traumatismos o cirugía previa que también favorece. Has dicho que participan genes. ¿Podemos decir que se hereda la artrosis o no? Podemos decir que ayuda a que aparezca la artrosis, pero no parece que haya un factor genético determinante, sino que son varios genes los que participan en ello y puede ser que uno lo desarrolle o que no lo desarrolle. Y Puri, en atención primaria, ¿cuáles son los síntomas por los que el paciente suele llegar a la consulta y puede hacerte sospechar que tiene artrosis? Bueno, el síntoma fundamental es el dolor.
el dolor del paciente artrósico es un dolor de unas características especiales, es un dolor de tipo mecánico, es un dolor que aumenta con el uso de la articulación. Entonces el paciente empeora a lo largo del día, a lo largo de que ha andado, que ha adoptado determinada postura, mejora con el reposo, eso sobre todo en las fases iniciales. Posteriormente es raro que el dolor del paciente artrósico le despierte por la noche, aunque en estadios ya muy avanzados se duele a cualquier hora, incluso en el reposo. Es un dolor que no se acompaña de otra afectación del estado general, ni fiebre, y que suele afectar a pocas articulaciones. Afecta sobre todo a las articulaciones de las manos, a las rodillas, a las caderas, a la columna cervical, a la zona lumbar, a la articulación del dedo, del primer dedo de la mano, articulación trapecio metacarpiana, a la articulación del primer dedo del pie, al dedo gordo del pie, pues a la articulación metatarsofalángica, esa es muy típica que le afecte. Y bueno, fundamentalmente el paciente viene por dolor, le duele y consulta al médico. Y otros síntomas por los que viene otras veces y que acompañan generalmente al dolor es, por ejemplo, la rigidez. Te cuenta el paciente, dice, es que yo me siento y no me puedo levantar, me tengo que levantar y me levanto encorvado. Y eso me pasa en la silla o me pasa cuando me levanto de la cama. Sucede generalmente, esa rigidez sucede después de una etapa de reposo, de estar en la misma postura. Esa rigidez suele durar poco tiempo. Y eso nos ayuda a diferenciarlo de otras enfermedades. Y otro de los síntomas por los que acude es por la deformidad. Muchos pacientes te enseñan las manos y mire lo que me ha salido. Y encuentras, no te voy a enseñar las mías. Y encuentras unos nódulos debidos a unas formaciones óseas que se producen en la articulación, en las articulaciones interfalangicas distales, las últimas del dedo, o en las interfalangicas proximales. Los nódulos se llaman de Heberden o los nódulos de Bouchard. Y bueno, también eso al paciente le deforma el dedo y te lo enseña y le preocupa. Y es otro motivo de consulta. Pero el fundamental es el dolor. Y en atención primaria vosotras tenéis una labor muy importante que es la de prevenir muchas enfermedades. Es uno de vuestros partes importantes, o por lo menos debería de ser. ¿Podemos prevenir la artrosis o no podemos hacer nada para prevenirla? Bueno, como ha dicho María, la artrosis no se debe a una sola causa, ¿no? Es una enfermedad, realmente no se sabe la causa de la artrosis. Y se supone que es una enfermedad multicausal y se ha visto que hay cosas con las que favorecen que aparezca la artrosis, ¿no? Que son los factores de riesgo, como ha dicho ella. Entonces hay factores de riesgo que no son modificables, como la edad, pues la artrosis se da más en los mayores y eso no podemos prevenirlo, o el sexo, no podemos prevenirlo como somos, si mujeres o hombres. Pero hay otras cosas, otros factores de riesgo, como ha dicho ella, que eran modificables, sobre los que podemos incidir. Y si incidimos sobre ello, podemos retrasar el debut de la artrosis, sí, sobre todo retrasarlo, y enlentecer su evolución. Y de todos ellos, el factor modificable de más peso, de más importancia, es la obesidad. Y eso sí que mejor dicho lo del peso, sí. Eso es lo malo. Sí, y eso sí es verdad que ha demostrado en estudios que la reducción de peso enlentece la progresión de la enfermedad y también retrasa el debut de la enfermedad artrósica, por lo menos de la sintomática, ya no de la radiológica, pero por lo menos de los síntomas sí. Otra cosa muy importante, a lo mejor no para prevenir la artrosis, pero sí en su tratamiento y probablemente en la prevención también, es el ejercicio físico. Los fisioterapeutas ahí, José Luis, jugáis un papel muy importante. Desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿cuáles son los objetivos que vosotros ponéis cuando veis a una persona con artrosis? Bueno, los objetivos principales pueden ser muchísimos, pero fundamentalmente son tres. El primero sería disminuir o hacer disminuir el dolor en lo posible, y eso en general o generalizando se consigue bien con corrientes, bien con tratamientos de electroterapia o termoterapia, que fundamentalmente es calor, bien profundo o bien superficial, dependiendo de lo que se quiera conseguir en ese momento y dependiendo del paciente y de la fase en la que esté. Después preparar la articulación con una serie de ejercicios para mantener la movilidad articular de la manera más adecuada, y también algún tipo de masaje. Los masajes y la hidroterapia van fundamentalmente muy bien en el tratamiento de la artrosis. El segundo objetivo podría ser mantener la movilidad y la fuerza muscular. Después ahondaremos un poquitín más, pero los músculos van a ser fundamentales. Un buen tono muscular, un buen estado muscular va a ser fundamental para que la articulación se
lubrique, tenga ahí el aceite del sinovial que llegue a todos lados de una manera adecuada, y eso va a repercutir no solo en la movilidad, sino también en la calidad del cartílago para que funcione mejor. Y el siguiente objetivo sería el retrasar en lo posible la evolución de la artrosis. Y para ello pues habría muchísima serie de consejos. Uno ya está en boca de todos porque el sentido común es el peso, hacer reducir el peso o procurar que la persona se cuide lo suficiente para tratar de no llegar a un grado de obesidad. Dentro de esa medida, y no voy a ahondar en ella, sería una alimentación adecuada, que estando Juan Madrid aquí yo no voy a hablar de ese tema porque se supone que sabe y mucho. Luego unas pautas de ejercicio físico siempre adaptado y moderado, pero específico para cada paciente. Otra cosa muy importante sería el orientarle a la actitud postural, es decir, de cara al trabajo. No sobrecargar las articulaciones, no ya con el peso en sí, sino con el sobreesfuerzo o con demasiadas horas de trabajo. Y otra sería la adecuada postura que debería esa persona de mantener a la hora de su trabajo. Y después, pues un tratamiento de fisioterapia o de consejos de fisioterapia, que eso están a la orden del día, son muchos de ellos de sentido común y tiene cada uno, por decirlo así, su fisioterapeuta. Y para mí hay algo muy importante, que son los estiramientos. Y todas las personas deben, para trabajar, no ya para hacer deporte, sino para trabajar o para mejorar su calidad de vida, deben de aprender una serie de estiramientos, sobre todo de aquella musculatura, de aquellos grupos musculares que trabajan más acorde con su profesión. Pues ahora, en Consejos Saludables, el doctor Francisco Javier Orquín, que es director del Sport Center de la UCAM, nos va a hablar de cuáles son los ejercicios mejores para una persona que tiene artrosis. Una persona que presenta artrosis, ¿no?, o cualquier persona que va a hacer un ejercicio físico, debe tener una planificación hecha por un profesional, ¿no? Al final hay que hacer un ejercicio muy individualizado. Al igual que el médico va a ser el responsable de hacer el diagnóstico, el preparador físico, el licenciado en ciencia del deporte, será el encargado de planificar el ejercicio. Pero de forma muy general diríamos que para comenzar a entrenar, lo ideal sería hacer ejercicios de bajo impacto, es decir, ejercicios cardiovasculares, por ejemplo, en vez de salir a correr, que es un ejercicio de alto impacto, pues ejercicios en centro deportivo como puede ser la bicicleta o la elíptica, que no tienen apenas impacto en la articulación, serían interesantes para el inicio, pero luego habría que progresar a un entrenamiento con sobrecargas, con pesas. Hay unas pautas básicas a tener en cuenta, pues sería, por ejemplo, que el ejercicio debe hacerse sin dolor o con un dolor muy bajito, ¿vale? De una escala de 0 al 10, pues siempre que se presente dolor no debe superar pues lo que sería un nivel 3, que es un dolor leve o moderado. Si se presenta más dolor, habría que parar la actividad y dar reposo suficiente para la siguiente sesión. Y debe tener un componente tanto de flexibilidad, de fuerza como de resistencia para obtener todos los beneficios de las capacidades físicas. Por ejemplo, bueno, pues podríamos decir que los ejercicios de movilidad deben centrarse principalmente, sobre todo en personas mayores de 65 años, en cadera y en rodilla, que son la artrosis más común, ¿no?, en este tipo de población, también en la articulación del hombro. Luego los ejercicios de fortalecimiento deben ser de todos los grupos musculares, tanto del tren superior como del tren inferior, tanto ejercicios de empuje, como los llamados clásicamente ejercicios de pectoral, ¿no?, o ejercicios de tracción, de espalda, etc. La persona que tiene artrosis le duele al moverse y piensa que si no hace actividad, pues va a mejorar, todo lo contrario. El ejercicio físico genera unos estímulos de crecimiento al cartílago, en este caso al cartílago de crecimiento, que es fundamental. Si no se mueve la articulación, no se genera líquido sinovial y por lo tanto no se va a alimentar nunca ese cartílago. Y entonces el ejercicio debe estar pues orientado a ganar movilidad, a ganar flexibilidad, a ganar masa muscular o fuerza muscular. Hay que ganar rango de movimiento y el entrenamiento de la flexibilidad es fundamental. Luis, ya sabemos un poquito más de la artrosis, pero ¿cómo se diagnostica? ¿Qué exploraciones complementarias utilizáis vosotros para un diagnóstico preciso?
Bueno, en principio, y como ha comentado Puri, lo más importante del diagnóstico es con el tipo de características clínicas y también con la exploración. Pero muchas veces pues, necesitamos de pruebas complementarias. Quizá la prueba complementaria más útil y la que más se debería de utilizar es la radiografía. En la radiografía, aunque el cartílago es radiotransparente, pero sí ves la consecuencia que tiene con el hueso. Entonces se puede ver cómo la articulación, lo que llamamos pinzamiento articular, la aparición de unas excrescencias óseas que se llaman ostofitos. Es decir, con la radiografía podemos ver muy bien cuál es el daño que existe en la articulación. Después hay otras pruebas complementarias que algunas veces se empieza al revés, pero yo creo que la radiografía sigue siendo la técnica de imagen fundamental. Sería la ecografía. La ecografía puede ser útil sobre todo cuando haya inflamación, cuando haya líquido sinovial, cuando haya unos quistes, sobre todo en la rodilla, en la parte posterior de la rodilla, que se llaman quistes poplíteos, entonces muchas veces para la valoración, incluso para la infiltración. Y la resonancia, generalmente con la resonancia vamos a ver sobre todo lo que no es hueso mejor, lo que son partes blandas, pero ya estaría reservado para casos muy específicos y probablemente ya más seleccionables a la hora de valorar una cirugía. Hay pacientes, me lo han comentado algunos, que creen que directamente se quejan a veces, los pacientes dicen, ¿y por qué no me han hecho una resonancia antes? ¿Qué le puede decir a estos pacientes para que estén tranquilos y que se ha hecho la resonancia en el momento adecuado y no por hacerla antes hubiera mejorado el pronóstico de la enfermedad? Eso es una queja de algunos pacientes. Pues paradójicamente, como tú ves mejor la articulación, como yo digo, lo que es la estructura ósea, se ve mucho mejor con la radiografía que con la resonancia. Otros aspectos, como puede ser si tiene líquido en la articulación, normalmente por la exploración se puede ver, pero también la ecografía vale, y en este caso la resonancia, por ejemplo, para problemas concretos, que eso lo sabrá mejor María, problemas meniscales, ahí a lo mejor la resonancia sí tiene una indicación preferente a las otras técnicas de imagen, pero en general, como yo digo, es mejor y la casa no se puede empezar por el tejado. Lo ideal es primero tener unas radiografías. Me encanta que hayas dicho esto, porque creo que es un error que se comete con mucha frecuencia o que quizá no conocemos del todo en profundidad, y muchas veces efectivamente los pacientes vienen con una resonancia pero sin radiografía. Y digamos que la resonancia por sí sola, y en estos pacientes de los que estamos hablando, que son pacientes mayores, no nos da la información necesaria. De hecho, muchas veces nos engaña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pacientes de una determinada edad, a partir de los 50, el menisco se va secando y muchas veces se rompe, ¿vale? Y entonces, en el 80% de la población, a una determinada edad, los meniscos están rotos, degenerados. Pero eso no es lo que causa los síntomas del paciente, vale, sino que... Muchos pacientes dicen, tengo el menisco roto. Efectivamente, es que acuden muchísimos pacientes con esa queja. Entonces, cuando tú le dices que esa no es la causa de su dolor, sino que seguramente es un proceso degenerativo que es concomitante con el proceso de rotura meniscal que se acompaña, se sorprenden e incluso a veces pues, pueden desconfiar porque otra persona les ha hecho otra cosa. Entonces, es muy importante tener en primer lugar una radiografía y luego ya la resonancia si queremos saber algo más en concreto, ¿vale? Pero la artrosis es una enfermedad predominantemente ósea que se ve muy bien en la radiografía. O sea que los pacientes pueden estar tranquilos en el sentido de que todos los profesionales, tanto en atención primaria como reumatólogos, traumatólogos, fisios, etcétera, se pide la resonancia siempre que hay que pedirla y que en algunos casos no es necesaria. En muchos de ellos quizá. En muchos de ellos no es necesario. En la mayoría. Bueno, pues esto yo creo que es importante de cara a la población en general, porque la verdad es que todo el mundo dice, oye, ¿por qué no me hacen una resonancia? Parece como si te hicieran la resonancia y ya te has curado. O sea que, pero la resonancia no cura. Pues precisamente en la sección de pruebas médicas, para ver qué se ve exactamente en una resonancia, vamos a ver un vídeo sobre ello. Dentro de todo lo que es una exploración de resonancia, que es una técnica no cruenta para el diagnóstico por la imagen, tenemos la resonancia de rodilla. La resonancia de rodilla es un tipo de resonancia que hacemos para ayudar al diagnóstico de ciertas lesiones, como pueden ser las lesiones meniscales o las lesiones ligamentosas de la rodilla. En una resonancia de rodilla podemos ver los meniscos, si están íntegros o no, y la integridad de los ligamentos, tanto los ligamentos cruzados
que sería una intervención muy importante y tendríamos que estar preparados para ir a ella, como los ligamentos laterales o la estructura ósea de la rodilla. Con una secuencia en supresión grasa, en la que veríamos los meniscos, en este corte los meniscos, los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Ahora lo veremos en otro tipo de secuencia. No tiene radiación ninguna, es un campo magnético que actúa sobre los protones de hidrógeno de la célula, excitándolos y relajándolos y obteniendo una respuesta que la traducimos en imagen. Este es otro tipo de secuencia de la misma rodilla, en la que vemos los meniscos externos, anterior y posterior, en la que vemos el tendón rotuliano y en la que vemos el ligamento cruzado anterior, que está un poco contusionado y que vemos alrededor una zona de edema. Y aquí vemos que el cordón del ligamento cruzado anterior está un poquito brillando por aquí. Diríamos que ha tenido una contusión, ha tenido un traumatismo sobre ese ligamento, pero el ligamento no está roto, y vemos el cruzado posterior, que también está negro y no está roto. Está indicada siempre que el médico tenga cierta duda en el diagnóstico de lo que puede encontrar ahí. Diríamos que sería una prueba sine qua non antes de entrar al quirófano un paciente, para saber si ese paciente, la lesión que tiene, es quirúrgica o no. Uri, como médico de atención primaria y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las personas que tienen artrosis los veis en atención primaria, ¿qué le podéis ofrecer y cuándo lo derivaríais a un especialista? Yo primero, discúlpame, te quiero hacer un inciso con respecto a la presentación de la resonancia, y es que a mí me gustaría que quedara claro que la resonancia es una prueba que, como ha dicho nuestro compañero en la presentación, no es una prueba que sea necesaria, solamente en determinados casos es necesaria, y no es una prueba que se pide en primera instancia. El diagnóstico de la artrosis es un diagnóstico fundamentalmente clínico y radiológico. Bien, perfecto. Cuando quedan dudas, entonces hay que recurrir a otras pruebas complementarias, pero si lo tenemos claro, no. Y si luego el especialista que vaya a intervenir en un segundo nivel tampoco lo considera necesario, porque incluso María, que es traumatóloga, dice que no siempre para operar hace falta una resonancia. Entonces ella la pedirá, o el especialista la pedirá en aquellos casos donde los considere oportuno. Pero las pruebas hay que pedirlas cuando se consideran que son rentables tanto en cuanto nos van a proporcionar una información que nos va a ayudar a manejar mejor ese paciente, a hacer algo. Si no nos van a ayudar a hacer nada, a veces nos pueden hasta liar. Efectivamente, puede confundir y complicar entonces la toma de decisiones. Bueno, volviendo a tu pregunta. No, está muy bien la aclaración que has hecho, me parece perfecta. Volviendo a tu pregunta, ¿qué le podemos ofrecer al paciente artrósico en atención primaria? A la mayoría de los pacientes los veis vosotros. Sí, y es verdad, porque en el sistema público, por lo menos, nosotros somos la puerta de entrada al sistema público, y nosotros, el paciente viene o a la puerta de urgencias, o a los servicios de urgencias, o a nosotros, al médico de familia. Y somos nosotros los que inicialmente manejamos esa situación. Lo derivamos cuando ya no o tenemos dudas diagnósticas o tenemos incapacidad terapéutica, no podemos tratar más y decimos hasta aquí hemos llegado, no sabemos más. O no tenemos más medios con los que tratar. Entonces, ¿qué podemos ofrecer a un paciente artrósico? Pues en primer lugar, información, ¿no? Informarle de qué es la artrosis, ¿no? Diagnosticarlo, decirle esto es lo que tienes y esta enfermedad consiste en esto. En segundo lugar, hacer educación sanitaria, decirle qué puede hacer el paciente para mejorar la evolución de su enfermedad. Entonces, insistirlo, como he dicho antes, en un estilo de vida saludable, con una alimentación adecuada, no solamente para la artrosis, sino porque al final la alimentación es adecuada para todas las enfermedades. No hay una alimentación adecuada para la artrosis y otra para el corazón y otra para el ictus. Totalmente de acuerdo. Sino una alimentación en general adecuada. Y luego una actividad física. Ya no hablo de ejercicio físico, porque pautar ejercicio físico, ya lo dirá el compañero, yo lo veo difícil, y nosotros en el tiempo que disponemos la consulta de atención primaria resulta complicado. No prescribir adecuadamente ejercicio físico, pero sí prescribir un aumento de una actividad física o recomendar a ese paciente en concreto qué actividad física es más adecuada para sus condiciones de vida, ¿no? Y luego hacer otras recomendaciones, como por ejemplo, como han dicho, en cuanto a las posturas en casa, las posturas en el trabajo, sobre la actividad deportiva, por ejemplo, evitar deportes que tengan de alto impacto o con posibilidad de lesiones. Si la artrosis está avanzada, hablarle de
de las posibles ayudas que puede tener, ¿no? A nivel de bastones, a nivel de muletas, a nivel de protectores, a nivel de utensilios para abrir cuando el paciente ya está muy deteriorado y no puede abrir una botella, pues decirle, o los grifos, o los mangos de las puertas, darle instrucciones al respecto. Y luego, fundamentalmente, que me estoy enrollando, pero fundamentalmente... No, estás explicándolo bien. Fundamentalmente es tratar el síntoma por el que viene, porque el paciente viene por un síntoma, viene por algo que le molesta, y como he dicho antes, es el dolor, pues tratar el dolor. Tratar el dolor con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Desde, a ser posible, toda la guía recomienda tratamiento no farmacológico inicialmente, pero es un poco utópico, ¿no? Al final tenemos que recurrir al fármaco, desde empezar desde el tratamiento tópico hasta el fármaco menos lesivo, hasta el que haga falta. Han dicho, Puri, el tema de la descarga del bastón. José Luis, ¿un bastón descarga mucho una articulación? Un bastón ayuda muchísimo a la estabilidad de la marcha. Sí, pero yo recuerdo, fíjate, no sé, hará 50 años o 40 y tantos, cuando estudiaba medicina, que el catedrático de traumatología, creo recordar que decía que un bastón descargaba como un 30% la presión sobre la rodilla. No sé, me llamó... Hombre, evidentemente la fuerza que hace el brazo ayuda a la fuerza que tiene que hacer durante la marcha, o una ascensión, o haciendo senderismo, o montañismo, o andando por la calle, a las articulaciones de los miembros inferiores. En algo, desde luego, yo no me atrevería a asegurar ni a decir que es un 30%, pero que ayuda, evidentemente sí, porque de hecho tú cuando vas trabajando la marcha y vas trabajando con bastones, vas descargando los miembros inferiores. Pero para mí, aparte de la ayuda, lo que hace es darte una estabilidad y una seguridad en la marcha que no la tienes. Y fíjate que las personas mayores, yo por mi experiencia, que vemos a muchas personas mayores, hay dos cosas que no quieren. Bastones. Una, llevar un bastón, y otra, ponerse un audífono, porque tienen el concepto anterior de los sonotones aquellos de tal, cuando ahora ni se notan y se oye perfectamente bien, pero y lo del bastón es una cosa que tu experiencia también, mucho. María. Y yo quería comentar una cosa, el bastón hay que llevarlo en la mano contraria de la pierna afectada, porque es la que se descarga cuando vamos caminando. Muchas veces también los pacientes se sorprenden. ¿Cómo que en la mano contraria? Porque estamos apoyando el bastón mientras da el paso la otra pierna, con lo cual descargamos una pierna apoyando con el bastón en la mano contraria. Vale, pues, bueno, no tenía ni idea, pero me parece una observación muy importante. Yo ahí no discrepo, pero sí quería puntualizar una cosa. Una, es que no se me olvidará nunca la primera vez que tuve un paciente que andaba mal y yo creía que necesitaba un bastón. Como llevaba mucho tiempo tratándolo, se me ocurrió la mala idea de comprar uno y regalárselo. Conforme se lo regalé, lo tiró. ¿Pero por qué lo tiró? Porque no quería bastón. Ah, vale. Estábamos hablando. La otra cuestión es de si llevarlo en el lado derecho o en el izquierdo. Yo era partidario de decirle eso a los pacientes. Y con el tiempo empecé a trabajar en un libro sobre la marcha y me tuve que apoyar en otro libro a ver que se había investigado. Y encontré uno sobre la marcha del Instituto de Biomecánica Valencia, que ahí decía que el paciente tiene que llevar el bastón en el lado que más cómodo le sea. Y lo que sí he visto, estoy de acuerdo con lo que dice María, en que debe llevarlo en el lado contrario, pero lo que sí he visto es que mucha gente no se apaña a llevarlo ahí. Eso es verdad. Lo llevan muy mal y andan mucho mejor llevándolo en el otro lado. Entonces, no tengo evidencia para decir esto es así o esto es asado, pero yo le digo, donde más cómodo lo lleves. Y la marcha nórdica, María, que ahora está un poquito de moda, y yo dentro de un tiempo me voy a dar un curso de esos, porque es que lo veo como que debe descargar bastante y además mueve el tren superior. Es mejor la marcha nórdica que andar. Lo importante es hacer algo, pero desde el punto de vista traumatológico y fisiológico. Bueno, yo creo que para estos pacientes en concreto de los que estamos hablando, la marcha nórdica es estupenda, porque es un ejercicio en el que estamos descargando las articulaciones afectas. Con los dos bastones se descarga entre un 30 y un 50% del peso, entonces es estupendo, porque muchas veces es verdad, como decía Puri, que te preguntan qué ejercicios podemos hacer o qué ejercicio. Los que no sean de impacto, pero muchos pues no pueden ir a la piscina, no les es fácil, no tienen en su pueblo o donde vivan,
y otros pues tampoco tienen fácil lo de la bicicleta. Muchas veces es gente mayor o que le puedo salir a andar, pues sí, y esto les puede quizá la marcha apañar. nórdica, o sea que es muy recomendable, entonces Sí. haré el curso pronto. Bueno, vamos a hablar ahora de una serie de sustancias que llamamos sustancias condroprotectoras, Luis, la glucosamina, el condroitin sulfato. Esas sustancias que se venden en las farmacias con receta médica y creo que también sin receta, ¿son efectivas, protegen algo o no protegen nada? Vamos a ver, todo es muy relativo. En principio son todo componentes del cartílago. Entonces, entre ellos uno es el colágeno. Problema del colágeno, el colágeno es una proteína y entonces cuando llega al estómago se degrada, es decir, que el decir me estoy tomando un colágeno de tiburón porque es más puro que el colágeno a lo mejor de un ternero, pues tiene poco sentido en el sentido de que se va a degradar a nivel del estómago, a nivel de pequeñas moléculas, que son los aminoácidos y pequeños oligopéptidos. Entonces, son medicaciones que sí es cierto que no tienen un efecto secundario importante. Lo que pasa es que en cuanto a la eficacia, a la efectividad, es más discutible. Probablemente tienen cierto efecto reductor del dolor y cierto efecto en cuanto a recuperación del cartílago, pero mínimo. Entonces, habría que incluso sopesar en determinados pacientes. Quizá yo siempre soy partidario más del tratamiento físico que del tratamiento químico. Lo hemos hablado de la descarga, hemos hablado de quitar el peso, probablemente medidas físicas como el calor también pueden venir bien. Respecto al dolor, que es el síntoma, uno de los síntomas que hay que combatir, probablemente los analgésicos sean más eficaces que los condroprotectores. Lo que pasa es que también tenemos pacientes que tienen intolerancia a muchos fármacos. En esos casos, y otras veces el efecto placebo naturista que se quiere muchas veces el paciente va buscando. Entonces, en esos casos en donde no pueden tomar analgésicos, un condroprotector podría valer, pero no se puede dar de forma generalizada, puesto que hay distintos ensayos, estudios y todo esto, y cuando uno los pone todos a la vez, no se ve que haya una gran eficacia. Vosotros, Puri, en atención primaria a veces tenéis pacientes muy complejos, hemos dicho que la artrosis es frecuente sobre todo en personas muy mayores, muchos de ellos tienen, sin una insuficiencia renal crónica, sí un grado leve o moderado de insuficiencia renal, donde los antiinflamatorios están prácticamente contraindicados. Entonces, ¿mandáis sustancias contraprotectores o qué mandáis? Sí, los mandamos. Y además yo quería hacer una observación, no sé si Silvia está de acuerdo conmigo, que es que hay que diferenciar entre los contraprotectores que se venden como nutrientes, ¿no? O sea, como suplementos nutricionales. Exactamente. Que con respecto a los contraprotectores como la glucosamina, el condroitin sulfato, pero en la preparación farmacológica y en las dosis en las que están comercializados y reconocidos como tal. Yo he leído que hay metaanálisis que sí que demuestran que, y así están reconocidos en algunas guías, ¿no? ¿Verdad, Luis? Como que son analgésicos de efecto lento, pero tienen efecto analgésico y al cabo de los meses, en algunos casos, hay estudios que los comparan con el efecto de un antiinflamatorio. Pero que sería tomarlos meses. Claro. Todos los días. Sí, porque son analgésicos de efecto lento, incluso tienen un efecto remanente, residual, que cuando han terminado de usarlo, de consumirlo, persiste el efecto. Una persona se lo toma y desde luego no es antiinflamatorio, no le baja la inflamación, no le quita el dolor de inmediato, pero al cabo de 2 meses que lo está tomando, o de 1 mes y pico, empieza a notar cierta mejoría. O sea que se hacen como ciclos, 3-4 meses sí, luego unos meses no, como, luego como se tiene vuelve... efecto remanente lo puedes dejar, vale. Lo dejas, lo vuelves a retomar. Y entonces sí que se ha demostrado, si tienen estudios, que tienen efecto analgésico. Y luego el beneficio que tienen grandísimo es que no tiene efectos secundarios, con lo cual... Como tú has dicho, en esos pacientes. El paciente, la artrosis es una enfermedad que la causa no es la edad, no es el envejecimiento, pero está ligada al envejecimiento. La población envejecida, casi toda la prevalencia de artrosis, ya lo has dicho tú, es altísima. Y esa población tiene otras enfermedades concomitantes y es pluripatológica y pluritratada, con muchos tratamientos que contraindican
y muchas enfermedades que contraindican el uso de antiinflamatorios por vía oral. Luego tenemos, por ejemplo, los derivados de la morfina que tienen efectos secundarios, o sea, que tienen problemas de tolerancia, tienen problemas de tolerancia, y también pues, las personas mayores tampoco son muy recomendables, con lo cual el arsenal terapéutico que tenemos, sobre todo en primaria, es limitado. Y aquí tenemos pues, un hueco. Y el paciente lo que nota, porque yo le pregunto, y a lo mejor dice, a mí esto no me hace mucho efecto, pero luego cuando digo, pues suspéndalo, y cuando lo suspenden dice, mire, pues sí que me hacía, porque he notado... También está el efecto de verdad que produce y el efecto placebo también. Bueno, pero hay estudios que dicen que tiene efecto, igual que inicialmente los antiinflamatorios tópicos, pues los estudios iniciales decían que no tienen efecto, y ahora para determinadas qué articulaciones parece ser que tienen efecto los antiinflamatorios tópicos, y depende, y algunos más que otros. Entonces son herramientas a usar también. Vamos a hablar de una técnica ya un poquito más compleja, que yo creo que ya lo hacen los especialistas, no sé si en atención primaria alguna vez lo hacéis, que es el tema de las infiltraciones. Hacéis infiltraciones. Yo quiero, Luis, que nos explique exactamente qué es una infiltración. Hay infiltraciones con hialurónico, con corticoides, con otras sustancias, pero dinos qué es una infiltración, cómo se hace y por qué decidí poner en la infiltración ácido hialurónico o corticoides. Bueno, vamos a ver. En principio, una infiltración es un acto en el cual lo que se hace es la inoculación atravesando la articulación y llegar en el interior al tejido sinovial de un medicamento. Normalmente, como tú has dicho, los fármacos que más se utilizan son corticoides y ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que también es un componente dentro de la lubrificación del cartílago normal. Tiene distintos pesos moleculares, por eso habrá pacientes que se hayan infiltrado, hay algunos que se lo hacen con ciclos semanales, hay otros de peso molecular más elevado y que entonces el efecto puede ser mayor. Eso también tiene cierta variabilidad individual. Normalmente los corticoides los utilizamos sobre todo cuando hay un componente inflamatorio. Cuando hay líquido, a nosotros nos gusta infiltrar, primero si hay líquido el extraerlo, es lo que se denomina desde un punto de vista técnico artrocentesis, y después ya lo que es la infiltración, que es el poner un medicamento. Normalmente el corticoide lo utilizamos sobre todo cuando hay un componente inflamatorio predominante, y el ácido hialurónico lo utilizamos con bastante frecuencia y sobre todo, pues por ejemplo, en lo que ha comentado Puri, en personas mayores, polimedicadas o con intolerancias, con insuficiencia renal, hepática, en donde la administración de otros fármacos está muy limitada y entonces el paciente está muy sintomático y o está esperando la cirugía o tiene problemas y no se va a operar nunca, con lo cual muchas veces pues, es una salida, es cierto que temporal, que muchas veces es necesario repetirlo, pero que suele ser bastante eficaz, por lo menos en personas mayores. Yo he visto hacerla y la verdad me sorprende que cuando le pincháis la gente no se queja, o sea, no sé si es el miedo, a veces la tensión hace que no note el pinchazo, pero es así, ¿no? No debe doler mucho lo que es la infiltración. Hombre, en general no duele mucho, hombre, hay que atravesar con una aguja, intentamos que sea una aguja lo más finita posible, pero con la suficiente longitud para llegar a donde queremos hacerlo. ¿Y los resultados son buenos, Luis? En general sí. ¿Bueno qué quiere decir? Bueno quiere decir que el paciente está libre de síntomas semanas o meses. Y entonces y eso le permite moverse más y hacer una vida y una calidad de vida mucho mejor que la que tenía previamente. Uno de los problemas, por ejemplo, es con los corticoides. Dices, ¿cuántas infiltraciones con corticoides se deben de hacer? No hay un número establecido, está el sentido común. Entonces, generalmente, incluso cuando tú haces una infiltración con corticoides, si no mejora en la primera o en la segunda vez, te tienes que plantear también un diagnóstico. Sobre todo me refiero a problemas, por ejemplo, del hombro. Si no has hecho una prueba de imagen, sí sería recomendable hacerla e investigar bien el por qué se produce. Después, los corticoides, pues también hay que ver, ya te he dicho, el componente inflamatorio, pero después en qué persona. No es lo mismo ponérselo en alguien que es diabético o que tiene unos efectos secundarios en donde los corticoides pueden ser perjudiciales. Al contrario, el ácido hialurónico en general tiene pocos efectos secundarios. Por eso que has dicho de los corticoides, yo como endocrino, muchas veces algunas personas con diabetes nos dicen, es que a mí no me han infiltrado con corticoides porque la diabetes se me puede descompensar y tal.
Y yo siempre le digo, y he hablado contigo en alguna ocasión, digo, vamos a ver, si los necesitas, los endocrinos ya ajustamos el tratamiento para que el azúcar no se te dispare. Aquí lo que hay que hacer es si está indicado. Si está indicado, porque una persona sea diabética, si consulta a la vez con el endocrino o con su médico de atención primaria, que estáis suficientemente preparados de sobra como para ajustar la diabetes, pues desde mi punto de vista, si está bien indicado, no sería problema ponerle los corticoides. Lo hemos hablado a veces. Vamos a dar paso a una nueva sección, Palabras de Médico, en las que Juan Carlos Ferre, que es profesor de latín y de griego, nos va a informar sobre el origen de algunas palabras. Como no podía ser de otra manera, hoy nos va a informar del origen y lo que quiere decir la palabra artrosis. Muy buenas, hoy os voy a hablar de la palabra artrosis, que viene del griego, y resulta que es que hablamos griego casi sin saberlo. Arthrón en griego significa articulación, juntura, y el sufijo sis, en este caso, no es ese sis tan famoso que se conoce como acción de, sino que es osis, que es formación de impulsos. Por eso, la artrosis suele presentarse como una serie de deformaciones entre las articulaciones, que suelen ser visibles a simple vista, y que además es muy doloroso. De la misma raíz esa arthrón, tenemos también artus del latín, que da articulación. Relacionado con esta palabra tenemos reuma, que se escribe tal cual en latín y procede también del griego, que significa flujo de humor, dicen ¿Por qué? Porque los médicos medían el dolor según el flujo que iba de los líquidos y todo eso. De hecho, la palabra reuma comienza por R, del verbo ro, que significa fluir. Todo lo que lleva la R en griego, fluir. Reo, diarrea, porque fluye a través de, etcétera, etcétera. Pues reuma es eso. Y también tenemos la palabra osteoporosis, que junto con artrosis, reuma y osteoporosis van muy ligadas. Osteon significa hueso. Poros, pues poro, agujerito. Y sis, aquí sí, acción, que se produce una serie de agujeritos en el ósteo, en el hueso. Palabras de médicos. Vamos a continuar hablando de las infiltraciones, María, porque hay infiltraciones, por decirlo de alguna manera, más modernas que el ácido hialurónico y los corticoides. Hablo, por ejemplo, del plasma rico en plaquetas. ¿Qué esa infiltración con plasma rico en plaquetas? ¿Qué es el plasma rico en plaquetas y cuándo estarían indicados hacerle? Vale, pues esa infiltración consiste en lo siguiente. Se ha visto que las plaquetas, que son unos componentes de la sangre, tienen en su interior una serie de gránulos que estimulan la cicatrización y la regeneración de tejidos, ¿vale? Unos gránulos complejos y de muchos tipos, ¿vale? Entonces, se toma un poco de sangre del paciente, se centrifuga, se obtienen las plaquetas en una parte del sobrenadante y esas plaquetas en una inyección se infiltran en zonas con una determinada patología. ¿Qué es lo que pasa con estas infiltraciones? Pues que hasta ahora los estudios científicos tenían una evidencia bastante limitada, porque la calidad de estos estudios pues, no era demasiado bien orientada, ¿vale? Pero últimamente sí que es verdad que parece que está teniendo mayor aceptación y sobre todo un efecto más reconocido. ¿Qué pasa con estas infiltraciones? Pues que dependen de muchos factores que por desgracia desconocemos, como es la capacidad regenerativa de cada persona, porque cuántas infiltraciones hay que poner se desconoce, cada cuánto tiempo se desconoce, para que haga un efecto beneficioso. Y luego, pues no es lo mismo las plaquetas de una persona de 40 años que una de 70 años, porque su capacidad regenerativa es menor. Entonces, estas infiltraciones nosotros las reservamos para casos muy concretos, en los que suelen ser pacientes jóvenes, que no son candidatos a una cirugía, que tienen dolor, que las anteriores infiltraciones no han sido efectivas y que, digamos, en este caso de una artrosis, ninguna medicación ha sido efectiva. Entonces,
En ese caso sí que intentamos mejorar el dolor con este tipo de infiltraciones. Y creo que lo último que se está haciendo es trasplante de médula ósea, que parece, dicho así, parece como una cosa muy fuerte, ¿no? Porque el trasplante de médula uno lo asocia a otras enfermedades mucho más graves. ¿Esto es cierto que existe? Bueno, lo que se está haciendo es tomar la médula ósea, que también tiene muchas células pluripotenciales, se extrae, se aspira, lo cual es una técnica dolorosa y que hay que hacer bajo un control ya más bien hospitalario. Entonces, esas células se aspiran, se centrifugan y se inyectan en sitios en los que son necesarios, ¿vale? Ahora mismo está en una fase un poco experimental, ¿vale? Pero parece que tiene unos resultados prometedores. José Luis, como fisioterapeuta que eres y muy bueno, es mi fisio de toda la vida, ¿eh? Yo soy de las personas que dice que a partir de los 50 años una persona tiene que poner un fisio en su vida, porque mucha gente no es capaz a lo mejor todas las mañanas de hacer sus estiramientos, que tú decías que es muy importante, no solo para hacer ejercicio, sino en el trabajo, etcétera, etcétera. Haznos un alegato a favor del ejercicio para prevenir e incluso para el tratamiento de la artrosis. ¿Qué beneficios va a obtener la persona que haga ejercicio físico con artrosis? Pues resumiendo mucho, digamos, a ver, toda articulación tiene un motor y los motores son los músculos. Quiere decirse que cuando los músculos actúan se mueve la articulación. Dentro de la articulación, básicamente, o resumiendo también, tendríamos los dos segmentos óseos que terminan en un forro, que están cubiertos de cartílago. ¿De acuerdo? Y entre esos dos segmentos o varios segmentos óseos hay un líquido que es la sinovia, el líquido sinovial, que tiene dos funciones principales. Una es nutrir al cartílago y otra que es hacer de aceite para que las superficies articulares se deslicen y se muevan pues, más fácilmente y de una manera más adecuada. Si nosotros potenciamos la musculatura, conseguimos varias cosas. Primero, que se mueva mediante el ejercicio, se muevan las estructuras que hay dentro de la articulación, y estas estructuras, a la vez que se mueven, conseguimos otras cosas. Una que es que el líquido sinovial engrase o haga como un aceite perfecto para que las dos superficies o varias o más superficies articulares estén no solo bien lubricadas para que tengan un mejor movimiento, sino que también estén mucho mejor nutridas, con lo que la superficie articular será más lisa, con lo que superficie lisa con un aceite de por medio se va a deslizar mucho más fácilmente. Si está mucho mejor nutrida, puede hacer que el cartílago se desgaste menos o incluso que aumente muy poquito o poco a poco su grosor, con lo que no solo funciona mejor la articulación de cara a la movilidad, sino que mejora mucho a favor de la estabilidad, y teniendo mejor movilidad, más estabilidad y toda su alimentación completa, también hará que eso disminuya el dolor dentro en esa articulación. Muy bien. Aquí, como somos muy demócratas, vamos a darle la voz a la calle. Pues quería preguntarte sobre sobre qué edad se manifiesta lo que es la artrosis muscular. ¿A qué, Puri, tú misma? ¿A qué? Bueno, pues a partir de los 40 o 50 años empieza la incidencia de la artrosis. Hay casos más jóvenes, pero son raros, y en esos casos teníamos de pensar que se deben a una causa secundaria o que no es una artrosis. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿Es cierto por largo plazo me tienen que operar otra vez? A largo plazo, la mayor parte de las personas con artrosis, preguntaba esta señora, ¿se tienen que operar? No. Normalmente las prótesis de rodilla tienen una duración media de entre 10 y 15 años, ¿no? Entonces, normalmente suelen durar de por vida, teniendo en cuenta los pacientes a los que solemos indicar esta cirugía. Hay otros casos, o si existen complicaciones de la cirugía, es posible que haya que operarlo, pero lo normal es que no. Creo que tenemos otra pregunta más. Si es fiable la prótesis que suelen poner, es lo que podía decir, que hay personas que no le van muy bien y otras personas pues que le duran toda la vida. María.
Pues normalmente las prótesis cada vez son mejores, lo que comentaba antes, pues la duración suele ser para siempre, pero hay veces que existen complicaciones que suelen ser un porcentaje de un 3%, 4%, que es una cifra muy baja. Y háblanos un poquito de la cirugía de la artrosis de rodilla, porque hay distintas, ¿no? A veces se hace una artroscopia, no sé en qué indicaciones, a veces es necesario hacer una prótesis parcial, a veces una prótesis total. ¿Qué nos puedes contar de esto, María? La artroscopia es un proceso que hoy en día en la artrosis no está muy indicada, porque no es un proceso que resuelva un problema, ¿vale? Que cure ni que nos lleve a solucionar el problema de la artrosis. Es una operación intermedia que se ha visto que no tiene muchos beneficios con respecto al placebo o al tratamiento conservador, con lo cual no solemos indicarla normalmente. Y luego hay una serie de operaciones intermedias para gente de una edad no avanzada que tiene un desgaste muy limitado a una zona de la rodilla, como pueden ser la osteotomía, que es cortar el hueso y colocarlo en una postura en la que se desgaste menos la zona que ya está afectada, o bien una prótesis de una parte de la rodilla, ¿vale? Estas dos operaciones tienen muy buenos resultados, ambas están avaladas por los años de utilización, pero están reservadas para casos muy específicos, ¿vale? Porque tienen que cumplir una serie de requisitos de ligamentos íntegros, de alineaciones. Y luego está ya la prótesis de rodilla, la prótesis completa, que es la que solemos poner casi siempre, en la que recambiamos la superficie del fémur y de la tibia y ponemos un implante artificial, metálico, y en una de las partes de plástico llamado polietileno, que es lo que dura 10 o 15 años. 10 o 15 años, o sea que por eso dice mucha gente, a veces dice, no me ponen la prótesis porque, eso sí yo lo he oído decir, no sé, porque van a esperar, porque si no luego dentro de 15 años me la tienen que poner, entonces se ensayan tratamientos más conservadores, ¿no? Efectivamente, muchas veces es por eso y bueno, pues porque es verdad que si está indicado y el paciente no responde a ningún tratamiento, da igual que tenga 40 años, si claro, está indicado se le pone, pero ya sabiendo que esa persona es posible que tenga que hacerse un recambio a lo largo de su vida activa. Y también es verdad que cuanto mayores son los pacientes, menos trabajo le dan a esa prótesis y la duración es mayor. Claro, también tienes razón, nuevamente, María. Luis, siempre hablamos de fármacos nuevos que estén en investigación o que puedan salir pronto. Yo he leído que hay uno que se llama Tanezumab, que es un anticuerpo monoclonal. Dinos esto, si va a tener futuro en el tratamiento de la artrosis o no va a tener futuro. Bueno, todavía nosotros tampoco ni se está utilizando y está todavía en fases muy experimentales. Es cierto que cada vez se van utilizando más las terapias biológicas, pero fundamentalmente nosotros las estamos utilizando ya desde hace 18 años en problemas inflamatorios, en la artritis reumatoide, en espondiloartritis, pero cada vez se va aumentando el campo y es posible que en un futuro también puedan llegar este tipo de terapias a la artrosis. Y José Luis, no ha hablado del ejercicio, pero vosotros los fisios tenéis una serie de técnicas con nombres en general bastante raros, que yo creo que es para que los mortales no nos enteremos muy bien exactamente. Eso de la mesoterapia, las corrientes, en fin, todas esas cosas que vosotros hacéis para quitarnos el dolor cuando lo tenemos en la artrosis, ¿cuáles serían las mejores? En la artrosis, bueno, no hay, sí hay protocolos de tratamiento. Ahora bien, dentro de la gama de tratamiento o de técnicas que se pueden aplicar en artrosis, yo las dividiría en 4. Luego ya a cada persona le irán mejor unas técnicas que otras, seguro. Un grupo sería, por ejemplo, la electroterapia. La electroterapia, a lo largo de la historia han ido apareciendo aparatos y más aparatos para tratamiento. Entonces, dentro de la electroterapia yo diferenciaría dos grupos por experiencia. Uno que son los llamados TENS, que son TNS, que es una corriente eléctrica,
que los hay de dos tipos, básicamente, hay más, pero básicamente se utilizan dos. Uno que es aplicar una corriente eléctrica para ayudar a la contracción muscular, de manera que se potencia mucho más fuerte el músculo y con más rapidez, y otra que es el TENS, el TNS analgésico, que es un aparato que también con una corriente y unos electrodos aplicados adecuadamente generan una liberación de endorfinas que hacen disminuir el dolor. A partir de ahí yo habría otros tres grupos de tratamiento. Uno que sería la hidroterapia, para mi gusto de lo mejor que hay, que es los baños en un balneario o en una piscina climatizada, bien adecuadamente arreglada para esto, y ahí siempre con las propiedades del agua y de la temperatura del agua, el ejercicio que además se hace en desgravación, porque ahí sí que la persona pesa mucho menos y todos los ejercicios son contra resistencia, ya con lodos, sin lodos, pero sería un método de tratamiento eficaz y, para mi gusto, repito, de lo mejor. Luego los masajes de todo tipo y de todo tipo de masajes para dar, en este caso descontracturar muy bien la zona de alrededor de la articulación que está más afectada, porque le va a beneficiar, bueno, hay descritos ríos de tinta sobre eso. Y el último grupo que yo haría sería los ejercicios. Un tratamiento a base de ejercicios que puede estar combinado con lo demás perfectamente, pero que los ejercicios siempre estarán adecuados al tipo de artrosis y a la persona. Entonces, no es lo mismo tratar una artrosis cervical que una artrosis de manos, que una artrosis de rodillas, obviamente. Entonces, y Luis, las personas que tienen artrosis a veces dicen, va a cambiar el tiempo. ¿Es verdad que lo notan o nos fiamos del hombre del tiempo más? Eso es un hecho evidente. Es decir, que lo vemos con mucha frecuencia y tiene su explicación. Es decir, es cierto que con los cambios de tiempo y sobre todo con la presión atmosférica, existen barroreceptores, existe también, con ese cambio de presión, existe una especie de flujo del líquido que impacta sobre la cápsula. La cápsula tiene terminaciones nerviosas y hace que muchas veces se note el dolor. Ya si me habla, porque muchas veces dice, bueno, es que nosotros aquí con la humedad hay más artrosis. Cuando se han hecho estudios a nivel de España, a nivel de la artrosis en distintas comunidades, más o menos es similar. O sea que no es problema geográfico, pero sí muchas veces esa percepción del dolor puede variar con los cambios climáticos. Muy bien, pues le haremos caso. Bueno, vamos a entrar en los 5 últimos minutos, entonces quiero que en estos momentos, pues cada uno de vosotros, pues digáis lo que creáis más importante sobre el tema que estamos tratando. José Luis. Pues yo diría, bueno, que respecto a los tratamientos de fisioterapia, que no todo no solo todo lo que reluce, sino que también tienen sus contraindicaciones y que también entran dentro, aparte del profesional que aplique las técnicas, pues entra dentro del conocimiento de la persona. Por ejemplo, una persona que tenga infecciones de piel, pues no se va a bañar o no se debe de bañar. Una persona que tenga prótesis no debe de recibir un tratamiento pues ni de ultrasonido, ni de onda corta, ni de microondas, ni de diatermia, etcétera. Es decir, que hay una serie de técnicas también para cada que hoy está de moda. Sí, personalizar y bueno, que están contraindicadas. En una infección pues no se puede estar poniendo calor, pues está favoreciendo que aumente la infección, por ejemplo. Luis. Bueno, yo quizá a lo mejor matizaría más un poco el tema de la prevención. Y es que deberíamos de cuidar nuestras articulaciones, pero no ya cuando empiezan a darnos problemas, sino mucho antes. Es decir, que el mantener ese ejercicio que se ha comentado, un tono muscular adecuado y ciertas características de evitar sobrecargas innecesarias, sí sería muy importante el hacerlo ya desde los 30 o incluso antes de edad. María. Pues yo estoy de acuerdo con Luis y también me encantaría un poco hablar de ello, y es eso, evitar esos factores predisponentes. Me gustaría hacer mucho hincapié en el sobrepeso, porque yo muchas veces le digo a las pacientes que si pierden, el que es muy obeso, 15-20 kilos, van a mejorar y es posible que no necesiten incluso medicación. Esa prevención, las pruebas diagnósticas de las que hemos hablado y que luego el resultado quirúrgico, que es un poco lo que a mí me atañe también, es muy bueno y es una operación de fiar y completamente efectiva.
Yo coincido con mis compañeros en incidir en las medidas preventivas, sobre todo eso, en los hábitos de vida saludables, en la alimentación, en el ejercicio. Un poco creo que no hemos hablado de los ejercicios de fortalecimiento muscular, no solo los aeróbicos, sino que ahora se ha visto que incluso a las personas mayores el hacer ejercicios de fortalecimiento muscular en series pequeñitas y de manera progresiva le vienen muy bien porque eso, tonifican el músculo, que hemos dicho que es una cosa tan importante para la articulación, y sobre todo pues, lo del peso, evitar el sobrepeso y la obesidad, pero a ver quién le pone el cascabel al gato. Educación, vamos, básicamente. Bueno, pues yo creo que ha sido un programa realmente muy interesante. Y yo tampoco tengo nada que resaltar, porque vosotros lo habéis dicho todo, pero como en este programa queremos hablar mucho de hábitos de vida saludables, como habéis dicho, la prevención es lo más importante, evitar la obesidad, hacer ejercicio de manera habitual y cuidar las articulaciones desde jóvenes, como muy bien habéis apuntado. Nada, daros las gracias por haber venido, por estar aquí. Y yo creo que ha sido un programa realmente interesante para todas las personas. El próximo día hablaremos también de un problema frecuente que es el ictus.